Bienvenidos a este espacio de divulgación científica. Mi nombre es Vanessa Garzón. Y quien les habla es Laura Morales. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Agroindustrial y en esta ocasión vamos a abarcar el tema de la producción de harina de maíz desde un punto de vista físico-químico. Para un mayor entendimiento de esta trazabilidad, voy a analizar la estructura de la materia prima, es decir, del grano de maíz. Este se compone de tres partes. El pericarpio, que es la parte superior, la cubierta, está compuesto mayormente por fibra y cumple una función protectora, lo aísla de hongos o posibles bacterias. Seguido del endospermo. Esta parte es muy importante, pues aquí se contiene una mayor cantidad de carbohidratos y proteínas que son de vital importancia para el desarrollo de la planta. Finalmente tenemos el germen, que está en la parte inferior y se compone de dos partes. El eje embrionario, que es la planta nueva, y del escutelo. Bueno, para empezar este proceso tenemos que recibir la materia prima, es decir, empezamos con la recepción. Pasamos a una limpieza y luego a un acondicionamiento, que como lo dice la misma palabra, nos prepara la materia prima para un mejor secado. Y no es más que esparcir, distribuir la humedad en el grano. Luego pasamos a una desgerminación. Esto se lleva usando efectos de impacto, es decir, como la centrifugación o las mesas desimétricas. Luego pasamos a un proceso muy importante que es la separación y enfriamiento. Aquí se separa el germen del endospermo por medio de la centrifugación. Luego tenemos el proceso más importante, que es el precocido. Aquí lo que hacemos es gelatinizar el almidón que contiene el maíz, pasándolo por una inyección de vapor que va desde un 65 a un 70%. Luego seguimos al laminado. En el proceso anterior sale con una humedad del 22%. Y aquí lo pasamos por una laminadora compuesta por unos tubos. Y luego pasamos al secado, que se da en una secadora de tubos rotatorios. Luego finalmente tenemos la molienda, que no es más que someter el producto a una trituración. Una de las etapas del proceso anteriormente mencionado es el proceso de la cocción. Y es que la cocción es muy importante en este proceso, ya que el gránulo de maíz es insoluble en agua. La cocción no es más que un proceso hidrotermal que hace que las propiedades físico-químicas cambien, en este caso pues del almidón. Este proceso consiste en elevar la temperatura aproximadamente a 70 grados centígrados. Hay que tener en cuenta la cantidad de soluto y de solvente. En este caso el soluto es el almidón. Tiene que ser mayor que el solvente, más o menos un 60%. Y el solvente, en este caso sería el agua, aproximadamente un 40%. Hay que elevar la temperatura hasta que llegue a un estado vítreo. La temperatura de transición vítrea se refiere a la transformación del gránulo de maíz. Es una transformación de estado rígido a un estado más elástico, más suave, más consistente. Esto es debido al efecto que tiene pues, el calentamiento, como ya hablaba anteriormente. Después de que está la temperatura vítrea, hay que tener en cuenta las temperaturas, y es que hay que bajarle la cocción hasta llegar a la cristalización. El almidón nativo tiene una cristalización que varía, no es estable. Sin embargo, cuando se baja la temperatura, hay una cristalización homogénea. Esta temperatura es aproximadamente de 50 a 30 grados centígrados. Ya por último, después del efecto de la cocción, está la gelatinización. Este pues es un proceso ya cuando está la temperatura muy baja, por eso digo que es ya finalizando la cocción, y es aproximadamente una temperatura de 18 a 20 grados centígrados.